Hola queridos alumnos, espero que estén muy bien en su casa junto a su familia. Quería aprovechar la ocasión de esta forma a través de este PowerPoint de saludarlo en el día del alumno que fue ayer, pero yo quiero extender ese saludo hasta hoy y de esta forma decirle que les voy a empezar a mandar las tareas a través de estos PowerPoint para que ustedes puedan tener una mayor posibilidad de entenderlo un poquito mejor. ¿Ya? El objetivo de la clase será identificar el concepto de presión y su relación con sólidos. ¿Entendido? Aquí yo les dejo dos conceptos de presión. Normalmente los conceptos tanto de fuerza y de presión a veces son complicados un poquito de entender, pero yo quiero que ustedes se queden con la parte más sencilla y lo más práctico. Entonces, un concepto que es un concepto un poco más amplio dice que la presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. Ese concepto yo creo que ya lo van a poder aprender mejor cuando estén en la enseñanza media, cuando tengan que sacar la fuerza, la presión y calcularla en cierta forma. El concepto que yo quiero que a usted le quede un poquito más claro es este. La presión es la magnitud escalar que relaciona la fuerza con la superficie sobre la cual actúa, es decir, equivale a la fuerza que actúa sobre la superficie. Y ese concepto es más fácil de entenderlo, ¿ya? La presión es la magnitud escalar que relaciona la fuerza con la superficie sobre la cual actúa. Cada vez que nosotros realizamos una fuerza, esa fuerza ejerce una presión, ¿ya? Y esos conceptos por eso siempre van de la mano. Acá tenemos dos imágenes, ¿ya? Un zapato de una superficie un poco más amplia y un zapato que tiene un taco de punta. Dice, ¿qué ocurre en estas imágenes? ¿En cuál de ellas creen que se ejerce más presión? ¿Cuál de ellos abarca más espacio o área? ¿Qué ocurre con la imagen 2 si caminara sobre una superficie blanda? Entonces, ustedes se van respondiendo. Yo le puedo adelantar un poco o por lo menos decirle la opinión mía, pero yo la idea es que ustedes lo puedan verificar, ya que ustedes se puedan responder esas preguntas. Yo le voy a ayudar en el sentido de que en la imagen 1, ya, uno puede ver que mientras más superficie se ejerce un poquito menos presión. En cambio, cuando hay una menor superficie, se ejerce mayor presión. En este caso, el taco. Todos saben que el taco ejerce una mayor presión. ¿Entendido? En la imagen 2, si caminara sobre una superficie blanda, ¿qué ocurre con la imagen? Si tú caminas con un zapato más amplio, obviamente que no vas a destruir tanto la superficie blanda. En cambio, con el zapato de punta, obviamente que sí vas a hacer un orificio en esa superficie, porque hay una menor superficie, por lo tanto la fuerza ejerce mayor presión. Lo mismo tenemos acá en estas dos imágenes. Un martillo clavando un palitroque, obviamente que va a ser muy difícil, ¿ya? Porque con hay mayor superficie, la fuerza se expande en toda la superficie. En cambio, cuando en el clavo tiene una menor superficie que entra en la pared. Entonces, obviamente, toda la presión se va a ese pequeño espacio, se podría decir, a la punta del clavo. Todo se va ahí. Entonces, obviamente, ejerce mayor presión, ¿ya? Aquí tenemos la imagen del famoso fakir que se acostaba sobre una cama de clavos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no le duele al acostarse sobre una cama de clavos? Obviamente que la superficie es más amplia, entonces una pequeña parte del cuerpo soporta la presión de un clavo. Entonces
al distribuirla por toda la superficie del cuerpo, no duele tanto. Me imagino que se sienten los clavos, pero no ejerce ese dolor, no lo alcanzan a penetrar porque la fuerza se distribuye en toda el área ya del cuerpo. Por ende, el fakir podía hacer su famoso truco y no dolerle. ¿Qué ocurre en estas imágenes? ¿Por qué se hundieron las personas al caminar por la nieve? ¿Qué relación tendría con la presión que ejercen los cuerpos sobre la nieve? ¿Cómo respondemos a esto? ¿Qué ocurrió en estas imágenes? Ocurren que ambas quedan hundidos en la nieve, ¿no es cierto? ¿Por qué se hundieron las personas al caminar por la nieve? Porque la superficie, primero, hay una superficie blanda que es la nieve, ¿ya? Y la fuerza que se ejerce sobre ella está reducida solamente a los pies, que es una superficie pequeña, entonces obviamente que ejerce mayor presión. ¿Qué relación tendría con la presión que ejercen los cuerpos sobre la nieve? La relación es que como hay una mayor superficie que atraviesa la nieve, obviamente que la fuerza genera una mayor presión sobre ese punto que pisa la nieve. Y en estas imágenes podemos ver, ¿ya?, que amplían la superficie de los pies, ¿no es cierto? Con esa especie de zapato grande que se ponen ahí, ya que se usa para la nieve para poder tener una mayor superficie para que no se hunda, ¿ya? ¿Por qué? Porque así la fuerza se expande alrededor de mayor superficie, entonces ejerce menor presión. Eso es lo que sucede. Ahí está la relación entre la fuerza y la presión. ¿Cuánta presión creen que ejerce esta persona en la cama? La que le da el peso del cuerpo, ¿no es cierto? Pero mientras él esté más extendido va a tener mayor superficie, entonces va a ejercer menor presión. Cuando está más, tu cuerpo está más reducido a un espacio más pequeño, una superficie más pequeña, va a ejercer una mayor presión sobre el suelo, ¿ya? Eso está relacionado con las fuerzas concentradas en áreas pequeñas. Ahí está la presión. Si el área pequeña, la fuerza se concentra en un área pequeña, se va a ejercer mayor presión. ¿Por qué? Porque toda la fuerza se va a ir a un punto más pequeño. Entonces, obviamente que va a ejercer un poquito, se puede decir que más fuerza va a ir, se va a concentrar en ese punto y ese punto va a generar una mayor presión. ¿Ya? Aquí los tacos y una torre grande, obviamente que van a generar una mayor presión que las ruedas. La fuerza distribuida en áreas grandes es cuando ejerce menor presión. ¿Ya? Espero que ese concepto lo entiendan, les quede absolutamente claro. ¿Por qué? Porque la actividad que tendrán que realizar es completar la siguiente tabla. Yo lo puse como ejemplo nomás para ir explicándole a ustedes cómo realizar la tarea. ¿Ya? La guía está aparte, de ahí van muchos más ejemplos que ustedes pueden ir observándolo en su propia casa y van poniendo lo que ocurre. Cuando dice martillo y clavo, usted pone ¿qué ocurrió? Hacen una descripción de lo que ocurre con el clavo en general, ¿ya? Y después tú explicas qué pasa cuando se clava normalmente, ¿ya? Y después qué pasa cuando se clava por el reverso. ¿Entendido? Espero que lo redactes bien y que sea una explicación sencilla. Nada más que, que esto refleje que tú entendiste la relación que hay con la fuerza y la presión y el concepto de presión en general. Espero que le vaya bien con la tarea. En la guía la tarea es distinta a lo que aparece acá, ¿ya? Porque hay más ejemplos que tú tienes que desarrollar. Espero que te vaya muy bien con esta tarea y nos vemos la próxima semana, que seguiremos ahondando en estos temas de la fuerza, la presión, ¿ya? Acuérdate que la presión se ejerce sobre sólido, líquido y gaseoso. Entonces nos queda mucho que ir entendiendo acerca de este tema de la presión. Espero que le vaya muy bien
y que le haya servido la explicación.